Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio semanal y vamos a encontrar algunas verdades en la palabra del Señor que nosotros podamos entender porque muchas veces nosotros nos sentimos mal en un momento dado cuando estamos perdiendo esa fidelidad al Señor. Y quiero que veamos estas escrituras porque nos van a enseñar cómo en algún momento el Señor sabía que la gente habría de tomar una actitud en donde no le iba a dar el honor, la gloria como se merecía, y que aún más de eso les iba a dar en un momento cierta pena el estar cerca de Jesús. Y lo vamos a ver en el libro de Juan capítulo 7, y vamos a encontrar en el tiempo que Jesús estaba con sus hermanos. Ellos no creían en Jesús. En algún momento nosotros nos podemos ver en la Biblia algunas cosas, por ejemplo, que el Señor Jesús está con todos los discípulos en un lugar, y cuando está ahí llegan su madre y sus hermanos y le dicen: dile a Jesús que aquí están su madre y sus hermanos. Y Jesús en un gesto o en un comentario un poco despectivo les dice: mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. Y cuando vemos esta palabra o en esta escritura, esta parte, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Podríamos decir: Jesús, qué mala onda, está negando a su familia, o por qué hace eso, por qué hace que su familia, qué feo ha de haber sentido su madre, qué feo han de haber sentido sus hermanos. Pero era algo que estaba sucediendo y que él estaba mirando y que tenía que hacerlo notorio ante la gente. Y de repente el Señor Jesús nos enseña en estas escrituras lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 7, verso 1 dice: después de estas cosas andaba en Galilea, pero pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Aparentemente lo que hacen sus hermanos es decirle: Jesús, ve, manifiesta las cosas que haces, vete ahí a donde están toda la gente, haz milagros, que te vean. Pero la verdad es lo que querían hacer era alejarlos de ellos. Ellos querían guardar una reputación ante los fariseos. Ellos tenían miedo de que llegaran por Jesús a su casa. Y de repente ellos quieren esconder ese temor y quieren esconder esa incredulidad hacia Jesús, diciéndole algo que es muy tremendo. Le quieren disfrazar, ¿sí? De alguna manera ese temor, esa reputación que quieren cubrir, se la disfrazan diciéndole: a ver, Señor, a ver, Jesús, vete allá a hacer las obras a Judea, ahí está la fiesta de los tabernáculos, manifiéstate, nadie hace estos milagros y se mete en oculto, tienes que figurar. Y el Señor Jesús los escuchaba, pero había un porqué, y el porqué era que, para empezar, tenían que guardar esa reputación ante la gente judía, y también no querían que los encontraran con ellos.
porque sabían que en ese momento Jesús estaba siendo buscado. El que estaba con Jesús estaba siendo una persona como infectada, porque si vemos las Escrituras, nosotros encontramos que Jesús era un hombre que realmente cuando hablaba y les decía sus verdades a los israelitas, a los judíos, era un momento en el que se los echaba de enemigos. Entonces obviamente estaban en un lugar en donde estaban los judíos, en donde seguido los estaban viendo, y se encuentra con sus hermanos, y sus hermanos le dicen: vete, manifiéstate a la gente. Pero realmente la dirección que estaba sucediendo es que ellos no creían en él, no creían en Jesús, y al no creer tenían miedo, tenían temor de que los vieran con él. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tiempo después el Señor Jesús tiene sus discípulos y va y hace cosas, y de repente los discípulos en el momento difícil lo dejan solo. De repente Pedro tiene temor, le entra un temor que niega a Jesús en su momento, y nosotros nos podemos dar cuenta que Jesús se quedó solo. Y muchas veces nosotros nos ponemos a cuestionar que por qué le negó Pedro. Y si vemos esta escritura, podemos ponernos a cuestionar qué mala onda de sus hermanos. Qué mala onda de que ellos, que eran sus hermanos, no recibió el apoyo, y porque no creyeron en él, se tuvo que esconder el Señor. Y lo estaban corriendo de su casa. Ve, manifiéstate, por causa de que no creían en él. Qué tremenda es esa situación. A veces nosotros nos espantamos de que nuestra propia familia nos critica por ser cristianos. Realmente no nos debe de lastimar ni herir. Lo único que tenemos que entender es que nosotros creemos en Jesús, y que tenemos que tener la firmeza de lo que creemos. Tenemos que tener esa firmeza en la fe poderosa que tenemos en el Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta y observamos toda esta parte de las Escrituras como una parte impresionante, como una parte del Señor que está trayendo libertad y vida. Y en el nombre de Jesús estamos viendo que hay una poderosa palabra que nos enseña que Jesús está recibiendo en un momento, por causa de la incredulidad de sus hermanos y por causa de que ellos tenían que tener una imagen ante todo lo que estaba sucediendo, nos estamos dando cuenta que hay una situación muy fuerte que se está dando alrededor de esta situación, porque los hermanos le dicen: ve, córrele, que te vean, que seas visto. Cuando Jesús empieza a adquirir cierta fama y empiezan a ver la gloria de Dios que está viniendo sobre ellos, llegan, y al encontrarse con una puerta le dicen al Señor: Señor, le dicen: oye, ve a hablarle a Jesús. Es que está en una reunión. Imagínate ese cuadro. Jesús estaba en una reunión y le dicen: ve a hablarle a Jesús. Jesús está en una reunión y le dice: pues dile que soy su madre y que somos sus hermanos los que lo estamos buscando. Ahora ya era diferente. Ahora ya era, porque ya era Jesús el famoso, Jesús el que estaba haciendo milagros, y Jesús el que estaba siendo seguido por la gente, el que la gente se estaba rebelando en contra de los judíos, en contra de los israelitas, de los fariseos, porque estaban viendo el poder y la misericordia y la gracia del Señor a través de Jesús. Y nos damos cuenta de algo muy impresionante, que Jesús voltea y les dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que oyen la voluntad de mi Padre y los que la hacen. Es decir, los que oyen la voluntad del Padre y la hacen, estas son las personas que creen verdaderamente en el Señor. El que oye la voluntad de Dios y la hace es gente que manifiesta a través de sus acciones y a través del creer que está creyendo en Jesús. Sus hermanos no lo hacían. Y cuando llegan a ver a un Jesús diferente, no al Jesús que entró huyendo a su casa, no al Jesús que entró a su casa escondiéndose, no al Jesús que les podía provocar una situación difícil ante todos los demás porque estaría en juego su reputación, no al Jesús que estaban buscando para prenderle y matarle en ese momento. Ese Jesús lo querían lejos, pero ahora el Jesús que está siendo manifestado en gloria y en poder, lo querían cerca.
Y muchas veces nosotros podemos criticar estas acciones y estas actitudes en tanto a Pedro, que le negó, y que nosotros podemos encontrar que cuando nos dicen, ¿quién es Pedro? Ah, el que negó a Jesús. ¿Quién es Pedro? Ah, el que se hundió en el mar. ¿Quién es Pedro? Ah, el discípulo que de repente tenía una manifestación tremenda y luego estaba siendo movido por el diablo. Nosotros nos encontramos con esas partes y esas frases y nos volvemos aún en un momento criticones ante esa situación, pero la verdad es que Pedro sí se hundió en el mar, pero también se bajó de la barca. Es que Pedro sí le cortó la oreja a Malco, aunque le negó en un momento después, porque el Señor Jesús le enseñó que no era con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, y le dijo, mete tu espada, porque el que espada mata, espada morirá. Y entonces nos damos cuenta de que Pedro, delante de los soldados, sí vino en contra de un soldado para cubrir y para morir por Jesús. Pero Jesucristo le había enseñado que no era así y que él tenía que cambiar la estrategia, y por eso le niega en el patio de Anás. Entonces nos damos cuenta que nos estamos topando con dos clases de personas. Una, las que por reputación, ¿sí?, niegan a Jesús, niegan sus creencias, por el que dirán. Y nos encontramos con otro tipo de personas que por el peligro también desean abortar la creencia en el Señor Jesús. Entonces es muy importante. ¿Por qué necesitamos o por qué Dios nos está llevando a escudriñar esta palabra, estas escrituras? Bueno, porque la palabra del Señor nos dice claramente que aquel que le negare delante del Padre, delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Y tenemos que aprender a no negar a Jesús. Y nosotros, si yo te preguntase a ti, si tú negarías a Jesús, en automático tú me podrías contestar que no. Yo te podría contestar que no. Pero a veces mis acciones, o tus acciones, o lo que hacemos, ¿sí?, muchas veces hacen que la gente diga, ¿y eso que eres cristiano? Esa frase cómo llega hasta dentro de los huesos. ¿Y eso que eres hijo de Dios? ¿Y eso que eres un cristiano? Y para ser como tú, mejor me quedo donde estoy. Y entonces encontramos ese tipo de frases que no nos damos cuenta, y nosotros nos volvemos como esas personas que dicen, es que no conocen, no entienden, son ignorantes, es que la verdad es el diablo el que quiere llegar a acusar. Pero la verdad, muchas veces el diablo ni en cuenta, son nuestras acciones y nuestra manera de ser. Las acciones de los hermanos de Jesús pudieron manifestar la incredulidad que tenían en él. Qué tremendo, qué impresionante, que sus hermanos le dicen y cubren su incredulidad con una razón. Jesús, ve a que te vea todo el mundo, ve a que todos vean los milagros que estás haciendo, ve a que todos vean lo que está sucediendo. Y sabes una cosa, llega un momento en el que Dios les dice, en el que Dios manifiesta su poder y su gloria en el Señor Jesucristo, y en el que podamos ver nosotros con todo nuestro corazón que está habiendo una situación en donde estaban sus intereses, estaban escondiendo su falta de credibilidad con una acción incorrecta. Es por eso que hoy, en este estudio, yo quiero que podamos nosotros escudriñar nuestros corazones y ver si en algún momento es pretexto nuestra vida porque no creemos, o es pretexto que en un momento nos escondamos detrás de la religión y no manifestemos a Jesús conforme a nuestros actos y nuestra manera de vivir. Errores, todo mundo los comete, tú y yo cometemos errores, pero la verdad es que la actitud ante el error es lo que cuenta. Por ejemplo, nosotros podemos pedir perdón y arrepentirnos, y Dios nos perdona y nos bendice. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta de que estamos ofendiendo, ¿sí?, la presencia y la presencia del Señor, y la ofendemos y nos queremos cuidar una reputación, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que quiere cuidar una reputación de maldad, ¿sí? Y empieza a dar su testimonio, supuestamente un testimonio, y empieza, no, pero es que yo era fulano de tal, no, alguien me decía de emoción, y yo brincaba, y era el malo. Entonces tratamos de que a través de pensar que estamos testificando del poder de Dios en nuestras vidas, estamos guardando una apariencia, y estamos guardando un carácter
para que vean que nosotros fuimos algo, fuimos alguien. Los hermanos de Jesús así estaban, no creyendo en Él, y aparentemente lo que Él hacía, tomándolo como testimonio para cuidar su reputación. Muchas veces así lo hacemos. Muchas veces nosotros decimos, si me hubieras conocido en mis tiempos buenos, nadie se me podía poner enfrente, porque yo era aquel, y le contestaba, y con la mirada dominaba, y le decía de cosas, y me paraba, y todos me respetaban. No cuides tu reputación tratando de esconderla atrás de un testimonio. Mejor conoce bien a Jesús y muestra a través de tu vida lo que Dios ha hecho, a través de un testimonio verdadero, porque en ese testimonio tendremos la victoria. No hagamos lo que hicieron sus hermanos de Jesús. No lo hagamos. Que aparentemente, a través de los milagros, lo querían sacar de su casa. Le decían, ve a testificar a toda la gente, ve a testificar. Pero la verdad es que lo hacían porque ni creían en Él y porque tenían temor. Voy a terminar esta escritura viendo lo que dice el versículo que sigue. El Señor Jesús les dice, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué les estaba diciendo a sus hermanos? Yo todavía no he venido mi tiempo, pero su tiempo siempre está presto. No sabe ni en qué momento. Él sabía cuándo iba a entregar el equipo y sus hermanos no, y se los hace notar. Pero qué impresionante es la palabra, porque después le dice el Señor, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Jesús estaba testificándole al mundo, a los fariseos que estaban haciendo algo incorrecto. Y sabes, eso que estaba testificando provocaba que estuvieran aborreciéndole. Y les dijo el Señor Jesús, a ustedes no los pueden aborrecer más que a mí, como diciéndoles, ustedes están en una comodidad por guardar su reputación, pero a mí no me importa la reputación. A mí lo que me importa es testificarle al mundo que hay una manera de vivir. Jesucristo, un revolucionario completamente, que iba en contra, alguien que iba a revolucionar la manera de creer verdaderamente en el Señor, de creer en su Padre, de hacer milagros, de ver milagros, un revolucionario completamente que se plantó y que no le importó su reputación, no le importó que lo llevaran a la cruz, simplemente le hacían lo que veía hacer al Padre. Vamos a seguir en este estudio, vamos a seguir viendo cómo de repente nosotros en nuestras actitudes equivocadas tratamos de guardar las apariencias y no nos damos cuenta que al tratar de guardar las apariencias estamos nosotros mismos haciendo algo que no proviene del Señor. Dios te bendice. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.